Bueno, hola a todos, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es María José Gutiérrez, yo soy del equipo de Esfera y bienvenidos a todas las personas que se nos están acompañando el día de hoy en este Rush Hour, ahora conocidos como Lunch Hours. Nosotros creamos este espacio con el fin de conectar un poco más con las personas de distintos equipos, aprender siempre algo nuevo y siempre traer a la mesa conversaciones de los temas que más nos importan, ¿verdad? Hoy tengo el placer de presentarles a María José y a Alberto. Ellos nos van a conversar un poco sobre las abejas en los ecosistemas y también nos van a explicar cómo podemos tenerlas en espacios, en nuestras casas y hasta en oficinas, cómo hacer que involucremos a las abejas más en nuestras vidas. Les recuerdo, más que bienvenidas todas las consultas y comentarios que tengan durante el lunch hour, perdón, para que hagamos esto como más un conversatorio. Antes de comenzar, me gustaría como presentar un poco más sobre Alberto y María José. Bueno, yo tengo el placer de conocerlos personalmente. Estudiamos juntos arquitectura, entonces los conozco desde hace varios años. Ellos son arquitectos y apicultores que fundaron la empresa Pollen Keepers. Les agradezco montones por haber apoyado este espacio y estar acompañándonos. Entonces, ahora sí les cedo la palabra para que ustedes se presenten un poco más. Y buenísimo. Muchas gracias. De verdad es un placer estar acá y de verdad felicitarlos por abrir este tipo de espacios para conversar sobre temas poco comunes pero tan importantes. Voy a compartir la pantalla aquí un momentito. Bienvenidos. ¿Se ve bien? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve perfecto. Bienvenidos a interrumpirnos en cualquier momento. La idea es evacuar todas las dudas. Sé que hay personas viendo que pues tienen muchísimas dudas respecto a este tema de apicultura. Nosotros no somos los más expertos, pero estamos en camino de formación y ojalá podamos compartir información importante para todos. Bueno, nuestro proyecto se llama Pollen Keepers. Empezó hace más o menos como unos 3 años y comenzó cuando un familiar de nosotros ya no le pudo comprar miel al apicultor que usualmente le compraba y le tocó ir al supermercado a comprar miel y compró como X marca y cuando llegó a la casa la probó, no le gustó, ¿verdad? Dijo que era muy dulce y que no sabía a miel, ¿verdad? Uno, como nosotros teníamos muy poca experiencia, como no entendimos el disgusto, y María José nos comentó que un tío de ella era apicultor, que tenía como 35 años de experiencia, y que con mucho gusto podía traer miel para la familia para compartir. Y eso fue como el inicio de todo. Cuando fuimos a la casa del familiar de María José, fue como ver algo totalmente nuevo, fue como una experiencia tan grande y nos dieron las botellas llenas de miel, ¿verdad? Bastante informal, un sabor delicioso, es algo que no se consigue en ningún súper. Y olía y tenía un sabor y bueno, una delicia. Y trajimos las botellas y fue tanto, como que la gente que le encantó que nos pidieron un poquito más. Cuando volvimos a la casa del tío, nos dieron una miel de diferente color y entonces a mí me dio como miedillo, porque yo dije, ay, ¿por qué será así? Ya seguro nos están metiendo jarabe. Entonces, él nos vio como un poco como avergonzados de que no sabíamos cómo reaccionar y entonces él nos explicó, es que la miel que ustedes se llevaron es una miel que le sacamos en enero y esta miel es una miel que estamos sacando a finales de febrero. Y entonces eso a María José le trastornó. Entonces ella decía, ¿cómo? O sea, hay diferentes mieles y vienen por ser de diferente flor. ¿Y qué pasa si es de otra finca? ¿Y qué pasa si es de altura? Como el café varía mucho, como igual que las uvas del vino, ¿verdad? Y bueno, el señor todo abrumado porque era una preguntadera. Y realmente sí es así, ¿verdad? Entonces fue un mundo para María José que le encantó y Majo tiene un paladar muy bueno. Entonces la parte de captación de mieles fue eso toda una pasión para ella. Y cuando nos llevaron a un apiario, de ahí realmente para mí fue como cuando yo conocí a Majo. A mí eso me encantó
Y yo dije, no, yo quiero saber cómo se trabajan abejas, yo quiero saber por qué y cuándo y cómo hacen. Y entonces y empezamos a ir un poquitillo cada vez más y conocimos a otros apicultores y nos dimos cuenta que a nivel de disciplina es algo muy bello, pero también nos dimos cuenta que había una mal praxis por los embotelladores y también por los mismos apicultores, con mucho respeto, y que había un campo en el mercado muy grande para darle el respeto y el microlotaje que la miel se merece en Costa Rica, que otros países sí lo trabajan bastante bien. También nos dimos cuenta que aprender de apicultura y mieles nos empezó a sensibilizar más con el ambiente, empezás a contemplar más el paisaje, los preguntas más por el tipo de plantas, sus épocas de floraciones, te preocupas muchísimo más por las fuentes de agua potable y en general como que nos empezó a hacer como personas más sensibles con el entorno y también más sensibles a la hora de formar un proyecto, porque lo abordamos como si fuese un proyecto de arquitectura, pero realmente es apicultura. Sí, imagínense lo que nos gustó para que dejáramos todo lo de arquitectura botado, porque realmente nos apasionaba y este momento en el que fuimos por primera vez a un apiario fue como una escena de una película en la que más bien las abejas como que nos rodearon todos los trajes, estábamos súper asustados, pero hubo algo como tan mágico que de verdad no hay palabras, sí de verdad fue como una escena mágica y desde ese momento la inquietud acerca de todos los temas relacionados a las abejas, apicultura y miel no han parado hasta la fecha. Otra cosa muy importante para agregar a esta historia es que, bueno, Alberto y yo somos esposos, pero yo soy originaria de Puriscal, que es una zona rural, y Alberto es un poquito más citadino, aunque es muy Cartago, pero es un poquito más citadino. Y eso fue curioso porque en las zonas rurales es más fácil adquirir miel de abeja de verdad. En la ciudad es muchísimo más complicado. Y ese choque lo sentimos impactante, sentimos el dolor del consumidor final, de decir como, ok, no sé dónde conseguirla. Y en las zonas rurales también se daba de que no había una apreciación o respeto por el producto o la actividad. Entonces, bueno, Alberto y yo, además de unirnos en este proyecto, realmente queremos comunicar que, bueno, Costa Rica es un país súper rico en biodiversidad y que todas las esquinas de este país deberían de ser dichosas de probar todos los productos que se cosechan en nuestro país, que realmente son de muy alta calidad. Nosotros realmente comenzamos el proyecto al revés. Nosotros primero llegamos a tener miel y diseñamos el producto y después nos fuimos para atrás y cada vez más para atrás hasta llegar a la producción, ¿verdad? Usualmente la gente primero se hace apicultora y después tiene que ver cómo vende la miel. Entonces nos empezamos a ver varios problemas. Uno era que la miel solo se produce en una época muy reducida del año, usualmente en verano, en la mayoría de las zonas. Y también vimos otro problema que era el lugar donde pueden estar las abejas y la afectación de la deforestación y los monocultivos cada vez más grandes en Costa Rica, lo que te limita a vos poder trabajar apiarios de un tamaño grande o robusto en una zona se ha vuelto muy complicado. Entonces, cuando Majo me contó que nos habían invitado a dar esta charla, me encantó porque es tal vez convencerlos o ponerles una semillita de poder contribuir a conservar las abejas en Costa Rica, porque hay, vamos a hablar de dos tipos de disciplinas hoy. Vamos a hablar de la apicultura, que es la abeja con aguijón, que es la que nosotros trabajamos, y también vamos a hablar de meliponicultura, que es de los meliponinos. Estas son las abejas, son un poco más pequeñas, algunas más pequeñas, que no son de Europa. Y esta abeja, al no tener aguijón y tener un comportamiento más dócil, se puede tener en edificios, en la casa, pegados en la entrada de la casa, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Después de pasar todo ese año comercializando miel, que fue todo un reto realmente porque es el tercer producto del planeta más adulterado, sentíamos mucha fricción por parte del cliente, no sabía si era de verdad, si era de mentira, si estaba adulterada, y realmente es que hay muchísimos mitos en la calle. Entonces, ese año estuvimos súper ocupados fortaleciendo el producto final y en el segundo año decidimos emprender con la apicultura.
decidimos hacerla con prácticas sumamente respetuosas para las abejas y respetando asimismo el producto final. Nos hicimos la interrogante de idearnos cómo uno podía tener una práctica respetuosa pues con un animal como la abeja, que es un poco a veces agresiva, pero realmente sí encontramos muchísimas maneras, van desde cosas muy pequeñas, por ejemplo, no sé, la forma en la que se extraen los panales de la caja de la colmena para revisarlos, hasta cosas más macro, como lo es la selección de las fincas. Realmente el scouting de las fincas es todo un tema que empezamos desde junio, un año anterior de colocar las abejas en esa finca, y va desde buscar fincas que estén colindantes con parques nacionales, con reservas importantes, que sean fincas de gran extensión, que no tengan agricultura a la par, que no tengan ganadería, que no tengan crianza de gallinas, de cerdos, que tengan agua potable pero de muy alta calidad, que ojalá sea de naciente. Tienen que tener especies melíferas de árboles y de plantas para que las abejas puedan sacar miel de ahí. También buscar si las floraciones son de alta calidad para la miel o de baja calidad. Buscar zonas donde el terreno sea, pues permita que no hayan deslizamientos ni nada de este tipo de eventos naturales. Entonces realmente la lista es grande y cuando nos vamos a buscar la finca siempre hay una o tres cosas que no cumplen y ya solo por eso tenemos atrás, porque realmente sí buscamos el bienestar del entorno de las abejas. Sí, sí, como para darles un ejemplo de lo que está sucediendo, nosotros vivimos en San Ramón de Tres Ríos, es un poquillo alto y hace bastante frío. Este año nos han llamado y hemos estado viendo en chats que cada vez hay más enjambres de abejas que llegan a las casas en esta zona. Eso no pasaba antes. Entonces, bueno, hay varias cosas que están influyendo ahí. Uno es que bueno, cada vez es un poquito más caliente la zona, ¿verdad? Por el cambio climático. Y también porque las urbanizaciones cada vez van empujando hacia arriba. Entonces, bueno, están comiendo la masa verde y no le queda a los animales otra que adaptarse y seguir subiendo y seguir subiendo. Entonces, gran parte de esta charla es poder convencerlos a ustedes que a la hora de ir a hacer el reconocimiento de sitio, llevar el ingeniero forestal a ver cuáles árboles se pueden cortar, cuáles no, y si se topa una colmena, tanto de aguijón como sin aguijón, cómo podríamos hacer un levantamiento no solo de árboles, pero sino también de abejas en el proyecto, y en caso que haya que talar el árbol, poner el tronco separado de la construcción e inclusive poder integrarla como parte del paisajismo. Sí, de hecho este scouting ha revelado de que cada vez más nos tenemos que alejar del centro del país, las altas contaminaciones o desarrollos industriales en zonas donde no deberían de estar. Por ejemplo, una vez encontramos una finca espectacular y íbamos todos felices ya porque dijimos, ya vamos a poner las abejas ahí. Y cuando íbamos de salida, súper escondida, estaba una fábrica de pinturas en medio de los bosques de Costa Rica. Y entonces nosotros decíamos, no puede ser, ¿cómo va a haber una fábrica de pinturas aquí? Y obviamente eso fue un punto súper negativo, así, súper bandera roja, porque eso mata a las abejas. Entonces, es impresionante, de verdad, cómo cada vez más nos tenemos que alejar a zonas sumamente rurales. De hecho, que cuando a veces hablamos con personas que dicen, bueno, es que mi producto tiene sello verde, mi producto es orgánico. Entonces uno le dice, bueno, ¿qué? Hagamos una prueba. Déjeme llevar una colmena un mes a su plantación y si ninguna abeja se muere o no se muere la colmena, está bien, yo creo, la zona está pura. Las abejas son de los mejores indicadores para saber que la salud del entorno. Entonces, bueno, por eso a alguna gente no le gusta que hayan abejas en sus fincas, porque delatan que el sello verde no es tan verde. Sí, las abejas son súper sensibles. De hecho, con que un par de abejas de la colmena se enfermen por algún agroquímico, pueden llegar a matar la mitad o por completo de la colmena. Entonces, realmente la sensibilidad es muy alta. Puede que sea una finca excepcional, pero si la persona tiene un cultivo de tomate tradicional que se tiene que fumigar día de por medio, ya eso es totalmente una bandera roja de que no hay posibilidad. Aquí, bueno, lo que podemos ver es un panal de cría de abejas, el de la izquierda, que es un poco más amarillo, es un panal nuevo, y el de la derecha de arriba es un panal más viejito.
se puede ver por el oscuro y por la cantidad de resinas que las abejas meten ahí para limpiar. Entonces, bueno, eso nos hace conciencia de que en la apicultura también hay que renovar las cosas, ¿verdad? Hay que meter cera joven, hay que meter materiales nuevos y también uno está consciente que en donde nosotros vivimos, bueno, en el planeta hay que hacer lo mismo, ¿verdad? A veces un árbol se va a caer encima de un par de casas de bien social, bueno, hay que talar el árbol, pero bueno, ¿cómo yo puedo volver a sembrar? Y lo más importante es qué puedo sembrar, ¿verdad? Con lógica en ese lugar, en el clima y ayudar a los vecinos y ayudarse a uno y a las abejas. Entonces, a veces mucha gente siembra, pero con el desconocimiento de que lo que está sembrando no va a pegar o más bien va a ser malo para el lugar. Entonces, es muy importante saber que si vamos a renovar, hacerlo con criterio, porque si no puede ser malo. Correcto, y es que las abejas, al igual que los humanos, nos podemos contagiar de muchísimas enfermedades. De hecho, las abejas pueden tener virus, pueden tener diarrea, pueden tener dolor, pueden tener daño en las alas, varroa, eso sí es espantoso, pero realmente lo que uno mejor puede hacer es mantener el material de la más alta calidad, estarlos revisando y aplicarles cualquier tipo de medicina para evitar que sigan enfermas. Todo eso son parte de los cuidados respetuosos que se pueden generar en apicultura, el estar totalmente pendiente y no pensar que nada más porque están ahí en una cajita ya están bien, realmente sí hay muchísimas variantes. Es por eso que la apicultura es un trabajo de tiempo completo, pues aunque sea muy sencillo poner las cajitas en los cultivos o ponerlas en bosques, realmente sí hay que darle su tratamiento. La abeja es sanitizadora por sí sola. Ella, por medio de los propóleos, que son las resinas que recogen los árboles, ellas solas van poniéndolo alrededor de toda la caja de madera y mantienen sumamente limpio el espacio, pero a veces el material no es de buena calidad y ya puede traer hongos, o las mismas circunstancias del entorno pueden afectarles. Entonces, realmente una revisión continua sí es importante para velar por la salud de ellas. Bueno, Costa Rica es un país dichoso, que apenas somos el 0.03 de la superficie del planeta, pero contamos con aproximadamente 500.000 especies de flora y de fauna. Eso le aporta en un 3% a la biodiversidad total del planeta. Esos son números muy importantes que deberíamos de recordar siempre, pero también hay que poner sobre la mesa una realidad de que somos 2.5 millones de hectáreas de agrosistemas. Los agrosistemas son los cultivos, es la agricultura y es bastante territorio el que abarca y es algo con lo que se debe velar un balance entre las dos. Las dos deben de cuidar una de la otra. Es importante, no podemos del todo mitigar la agricultura. Es un país que pues depende muchísimo también de la exportación de ciertos alimentos y es por eso que en las dos se utiliza la polinización. En Costa Rica hay 95 géneros y más de 650 especies de abejas que conforman la fauna apícola de Costa Rica. Esto va desde especies melíponas hasta especies como la apis melífera que vienen de otros países. También, bueno, nosotros participamos en cursos y realizamos estudios en apicultura y bueno, hablando con extranjeros, siempre ellos como que envían a Costa Rica porque dicen que nosotros estamos parados encima de un charco de miel, porque hay mucha abundancia de flor y realmente en todas las épocas del año, aunque sea un poquito en invierno, va a haber una flor. Tenemos la dicha que hay veranillo de San Juan y también hay canícula en algunas partes del país, pero lastimosamente se importa más de lo que se produce de miel en Costa Rica. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Porque un país con esas cualidades tan buenas no está produciendo, o porque las abejas tanto con aguijón y sin aguijón se están muriendo, qué es lo que están haciendo mis vecinos mal, o qué están haciendo, o qué estoy haciendo yo mal, y cómo podemos mejorar las prácticas todos, inclusive desde el puro inicio, digamos, a los que son arquitectos aquí o están relacionados en la construcción y el desarrollo de proyectos, desde la conceptualización del proyecto y la realización del master plan, y desde que se dibuja con los paisajistas, pues se puede contemplar tener una lista de árboles y plantas melíferas que vamos a ver ahora más adelante y, y hacer que valga la pena el nombre que Costa Rica es esencialmente verde, que sea verdad.
Para entender un poquito el tema de las abejas, existe una organización social. Entonces, aquí estamos comprendiendo desde las abejas solitarias, que son esas abejas que tienen un nido independiente, ellas van solas y recolectan néctar y se alimentan. Nido que puede variar, no fijo, además de que no existe cooperación entre generaciones. Este, por ejemplo, es la abeja metálica, que no sé si tal vez la han visto, o hay un abejorro grande también, el que le dicen bumblebee, que son abejas que viven solas toda su vida y pues también hay que considerarlas importantes porque estas abejas seleccionan especies específicas de su agrado de floraciones, entonces perder alguna de estas abejas lo que ocasiona es que esa flor se deje polinizar y desaparezca. Después están las parasociales, que también puede ser algún tipo de solitaria que sienta la necesidad de unirse en grupos, pero estas sí construyen nidos en grupo, los miembros comparten algún tipo de trabajo, de recolección. Y después están las eusociales, que es, por ejemplo, las melíferas, que son las que nosotros trabajamos, que es la abeja mielera, como se le conoce. También hay muchas especies sin aguijón y abejorros, o también conocido como el chiquizá, que dicen que pica muy duro y que hagan en una organización, cada quien tiene su tarea, donde siempre hay características morfológicas y fisiológicas de rápido reconocimiento entre una reina, entre las obreras y los zánganos, que es el macho, y se requieren de los tres tipos de reinas, de obreras y de zánganos para su existencia. Entonces, bueno, una vez sabiendo cómo son estos órdenes sociales, a dónde viven las abejas. Entonces, bueno, las abejas son una colonia realmente cuando están agrupadas y la colmena es los cajones o las cajas o el tronco donde van a vivir ellas. Entonces, a veces la gente se confunde, bueno, son dos colmenas, pero ¿qué son? Son dos cajas, son dos grupos, entonces no, colonia y colmena son diferentes y también es una práctica que como tiene unidades básicas es un tipo de ganadería. Entonces, sí. Acá están las dos divisiones y beneficios que se pueden generar en los ecosistemas. Está el ecosistema natural, que es el de bosques y el que no ha tocado la mano humana. La polinización de abejas genera un balance de biodiversidad y esto también está relacionado con el segundo punto, que es respecto a la flora nativa. Esto, como les decía, es que las abejas, cada tipo selecciona unas flores de su preferencia, lo que motiva a que todas las especies, desde la flor más pequeñita silvestre hasta los árboles que tienen flores, se puedan ver polinizados y así su especie nunca se vea comprometida a la extinción. El polinizador selecciona la especie. Bueno, Alberto tiene un dato súper curioso de las africanas respecto a este tema. Sí, de hecho que uno de los problemas más grandes que hubo en Costa Rica, que bueno, se trajo a la apicultura abajo, fue la llegada de la abeja africanizada, ¿verdad? Es una abeja de un temperamento muy fuerte Mala fama. y obligó a que los apicultores, bueno, algunos tuvieron que quemar sus propios apiarios, hay que alejar las colmenas muchísimo más de las zonas urbanas, son dificilísimas de trabajar y también, bueno, se hizo una mala fama gigante, de hecho que hay hasta películas sobre las abejas asesinas, pero realmente también hubo un impacto en la flora de Costa Rica y en todos los países donde subió la abeja de Brasil hasta el norte de México, que es que esta abeja africanizada, eh, al ser mejor colonizadora, pudo agarrar las fuentes de comida, tanto néctar como de polen, más fácilmente, ¿verdad? Las colonizó. Y eso empujó a que la abeja europea de los apicultores y de las que están en el ambiente tuvieran que buscar otra fuente de alimentación. Entonces, esto va a cambiar totalmente el paisaje y la flora del ecosistema. Ajá, entonces fue algo negativo, digamos, para el humano, porque si hubieron muchas muertes en el momento de que se esparció la especie híbrida africanizada, pero para el ambiente fue lo máximo, porque más bien todas se tuvieron que esforzar en polinizar y consumir todos los néctares de todas las flores. Entonces, ¿verdad? Hay un estudio que demuestra que hubo un aumento de la biodiversidad. Ajá. Después está el fortalecimiento de la semilla, que quiere decir que cuando una especie de árbol o de flor pequeña silvestre es polinizada por una abeja,
hay un mensaje que se transmite a la planta o al árbol que indica que sí hay una necesidad de producción de más semillas. Entonces ella continúa en su esparción. Y después está la conservación hídrica, perdón, que también está relacionada, que son todas estas especies que mantienen y fortalecen los mantos acuíferos del país y son árboles muy específicos. Y las abejas los polinizan y si se pierde alguno de estos árboles, pues también desaparece el agua que es... Perdón, terminado, es que estoy súper mala de verdad. Entonces, bueno, ya vemos lo importante que es la abeja en el ecosistema realmente. Entonces nos ayuda hasta a esparcir flores, nos ayuda a conservar y mejorar la semilla y por ende también le damos el agua potable. Entonces de ahí pasamos a los agrosistemas. ¿Por qué las abejas son tan importantes en las siembras para el ser humano? Aparte que polinizan una grandísima cantidad de lo que sembramos, también hay algunas especies que si no tienen polinización no va a haber fruto. Y también tenemos otras especies de plantas que si no tienen polinización, su fruto va a ser muy inconstante, de mala calidad y, bueno, amorfa. Entonces, digamos, ¿por qué se ocupan las abejas? Se ocupan para tener una estandarización del fruto, que sea de muy buena calidad y para asegurar la existencia de lo que vamos a sembrar. Entonces, digamos, nosotros ahora en la mañana fuimos a poner unas reinas nuevas a una plantación de fresas, que es de una chica súper buena gente, y entonces nosotros le ayudamos a polinizar las fresas y se ve la mejora del tamaño y hasta la piel de la fresa se ve muchísimo más saludable. Y también hay otros cultivos que dependen totalmente de la abeja, como lo es el chayote, el melón, La sandía, la sandía, el pepino, que ocupan sí o sí que la abeja esté presente. Después, bueno, como les decía, el polinizador también selecciona la especie, es por tanto que la persona dueña de los cultivos debe de informarse de cuál tipo de polinizador es el adecuado para su cultivo. Un ejemplo es la plantación de cacao, que no tiene nada que ver con abejas, pero muchas personas piensan que la abeja sí poliniza el cacao, pero realmente no, es una mosca blanca de 2 milímetros, súper pequeñita, y si metemos abejas que son súper grandes comparados con esta mosca, realmente los árboles de cacao se van a morir. Al igual que también existe una variación en los cultivos de pitaya, que mucha gente piensa que cualquier tipo de polinizador puede, pero realmente no. Son nada más los abejorros y en las noches lo polinizan los murciélagos. Entonces es importante tener esta información como productor, como consumidor, como todo. Y bueno, uno de los casos más difíciles en Costa Rica de polinizar es la vainilla. La vainilla que yo conozca, tal vez hay alguien, si presente, nos puede aportar. Solo hay 2 abejas que polinizan la vainilla. Creo que ambas son de color negro. Una está en México y creo que la otra está en África. Y esto se da porque tiene una lengua muchísimo más larga y adecuada para polinizar la vainilla. La vainilla aquí en Costa Rica casi que toda se poliniza por pincel. Entonces, como dijo María José, hay que escoger el polinizador según lo que yo vaya a sembrar y también tratar de conseguir que sea de la zona y que sea nacional. Tratar de no traer especies de otra parte del país y mucho menos afuera del país porque puede generar, eh, pueden ocurrir cosas muy malas, ¿verdad? Entonces, lo mejor es tratar de hacerlo con lo que hay en la zona. Y también el tamaño y la vibración que aporte la abeja, el tipo de abeja en lo que se esté sembrando va a afectar mucho. Hay polinización que ocupa un poquito de vibración, entonces ocupa tal vez una abeja un poco más robusta y de más peso. De hecho, la Apis mellifera, que es la abeja que trabajamos, sí usualmente se usa la transhumancia, que es el movimiento de las cajas de las colmenas a diferentes fincas para polinización. Pero hay otras especies que de hecho debería de ser prohibida su movilización, como son las meliponas, porque son especies que son muy sensibles a su entorno y se pueden enfermar o inclusive morir. Entonces, ¿por qué si la abeja aporta tanto? Porque mucha gente no la quiere cerca de su casa o como no sabe por qué no la podemos tener dentro de los proyectos, involucrarlas hasta en paisajismo urbano. Entonces, bueno, número 1, la abeja con aguijón, la gente le tiene miedo. Número 2, tiene que haber una persona a cargo del proyecto de apicultura porque tiene que estar renovando la reina para asegurar la mansedumbre. Y número 3, tiene que haber un entorno saludable. Entonces, yo creo que eso solo se logra como
de estos 3 pilares se logran a partir de la educación y charlas como esta. Bueno, hay un impacto que se puede dar desde nosotros como individuos hasta como conjunto de personas que somos ciudadanos o como diseñadores en los proyectos. Entonces, desde casa como individuos, nosotros podemos tener hoteles de abejas para abejas solitarias, que ahorita les explicamos cuáles son los modelos que pueden ser. También podemos tener pequeños jardines melíferos, que ahorita también les vamos a compartir una guía bastante amplia que también viene dividida por especies, dependiendo de qué especie queremos atraer. Y también, bueno, el consumir y evidenciar el uso excesivo de pesticidas o agroquímicos en los alimentos. Yo creo que eso motivaría a los productores a que no tienen que utilizarlos tanto. De hecho, hace poco salió una noticia súper alarmante de que somos de los países que más consumo per cápita tiene de agroquímicos y pues no debería de ser así. Ya vemos que compartimos un gran porcentaje de biodiversidad natural y también hay un porcentaje de agrosistemas, pero debería ser totalmente balanceado. También es importante decir de que no todas las plantas que ocupan las abejas producen néctar o polen. Las abejas también ocupan aceites esenciales y resinas y también, digamos, lo que es como la albahaca, la menta y la lavanda le proporciona estos aceites a las abejas que mejoran su digestión y también les ayudan a limpiar y combatir hongos dentro de la colmena. Entonces, digamos, tener un jardín melífero no solo va a ser muy bueno para la salud de los diferentes tipos de abejas, pero también va a ser delicioso para nosotros, ¿verdad? Ir a arrancar un poquito de menta para hacerse un té o albahaca para cocinar. Y también eso vas a ver que, digamos, cuando tengas un jardín melífero, si de casualidad también tenés frutales cerca o en tu casa, vas a ver que las abejas van a acercarse más, van a estar más fuertes y van a polinizar muchísimo, muchísimo mejor los limones, las naranjas. Con la carambola es una locura como se ponen esos árboles. Entonces es un efecto dominó, pero lindísimo y vale la pena intentarlo. Ajá, también está el aporte de la oficina, que es en conjunto, que se puede tener en la azotea o en el rooftop. Alguna especie de jardín melífero, se puede tener inclusive una colmena de abejas sin aguijón, o entre todos se puede hacer un aporte para el parque que esté más cercano, para poner semillas de especies específicamente para las abejas o para cualquier tipo de polinizador. Entonces sí hay acciones que se pueden hacer en conjunto. También compartir información en el boletín semanal, estar compartiendo información sobre especies, etc. Después está el aporte a mediana escala que nos imaginamos que esté fuera del casco central. Nosotros no nos imaginamos como en otros países que ponen abejas apis mellifera en las azoteas de las ciudades. Realmente sí es bastante peligroso y créanme que la salud de la abeja se va a ver totalmente afectada y comprometida. Yo sé que se ve divino, pero realmente hay demasiado smoke y demasiadas cosas que no son ni buenas para nosotros, o sea, no va a ser una miel de buena calidad y para las abejas tampoco, que es lo más importante. Y también parte de lo que hay que entender es que cuando la abeja está en estrés o no hay suficiente fuentes de alimentación, ella lo que va a hacer es enjambrar, ella se va a ir de su colmena entera o por partes y entonces vas a tener enjambres en el edificio de la par o bueno, un poco más largo, entonces bueno, eso va a ser malísimo. Entonces hacer un plan de green rooftops tiene que ser como algo como más grande, ¿verdad? Que sean varios edificios lo que lo hagan y también los vecinos que pongan sus balcones para asegurar que las abejas no se enjambren. Exacto. Y entonces nos imaginábamos fuera del casco central, y no digo GAM porque sí nos imaginamos este tipo de aplicaciones en zonas como Santana, Escazú, algunas zonas de Alajuela y de Heredia. Son procesos en los que se considera en el diseño algún tipo de jardín y este jardín puede ser totalmente melífero, ornamental, huerta, cualquier tipo de especie del catálogo que les vamos a mostrar. Son especies hermosas y algunas se pueden inclusive introducir de manera estacional, no sé, que hay unas especies que florecen solamente 4 meses del año, ahí viene indicado en el catálogo, entonces que los otros meses florezca otra, entonces el jardín puede ir cambiando de tonalidades y de especies que le visitan.
Eso me parece súper rico para la biodiversidad. Y después está el de mediana escala o gran escala, pero que tiene un gran porcentaje de diseño de jardines, que es como lo que decía Alberto. Hace poco fuimos a visitar una zona que quería que pusiéramos colmenas. Es una propiedad enorme en Guanacaste. Es un complejo de hoteles y lastimosamente nunca se pensó en este tipo de diseños. Entonces todos son campos de golf, que yo sé que es muy como para el disfrute humano. El problema es que las especies de plantas y de árboles que acompañaban estos campos de golf no eran melíferos. Entonces, solamente con mapear la zona del proyecto en el mapa ya nos dábamos cuenta de toda la zona que se veía interrumpida por el traspaso de polinizadores y de abejas. Es una zona estéril donde depende 100% de los jardineros para la belleza de las flores, porque los polinizadores nunca van a aportar porque no hay. Entonces realmente sí es importante en estos proyectos grandes, inclusive si hay agua natural que no esté clorada, se pueden poner colmenas y eso va a embellecer aún más el proyecto. Además de que lo hace muy atractivo porque el poner abejas puede ayudar con certificaciones, Pollinator Partnership, Lead Certification, hay un montón de tipos que puede también aportar al proyecto y que se vuelven interesantes y atractivos. Sí, después ya viene la parte como de arquitectura en el paisajismo y la colmena, ¿verdad? Una colmena puede tener diseño, ¿verdad? Que se vea bonita. La mayoría de colmenas usualmente son rectangulares o cuadradas, pero bueno, uno puede diseñar, pues las puede hacer cilíndricas, puede pintarlas, puede hacer un grabado en láser, puede usar la técnica japonesa de quemar la madera, es chivísima. Entonces, bueno, también eso ya es habilidad de la persona que desarrolla el proyecto. Cada especie de abeja a veces tiene medidas diferentes de caja y también se recomiendan diferentes maderas que no sean muy amargas, que no sean muy fáciles o que atraigan el comején, que estén bien curadas y bueno, la abeja también ocupa sol, ¿verdad? El sol es vida, entonces bueno, hay que ponerlas orientadas hacia tal lado, la temperatura tiene que ser tal. Hay veces donde tipos de abejas ocupan un segundo caparazón de madera para poder aclimatarlas y sobre todo el asesoramiento de un experto de ese tipo de abeja en la zona que les diga a dónde realmente hay que ubicar esta colmena en el proyecto. Sí, en estos proyectos de mediana y gran escala, normalmente sí hay especies ya en la propiedad, dependiendo de la extensión, pueden haber, bueno, hasta 20 tipos de especies. Entonces, es importante que si se cuenta con los recursos, se puede hacer un reconocimiento de todas las especies y una reubicación. La reubicación se tiene que hacer de una manera muy apropiada con un especialista, ya sea en Meliponini o ya sea apicultor, o ya bien sea, si no se quiere mantener ese tipo de especie, que pueda ser donada al apicultor de esa misma zona más cercana. Entonces, ¿qué pasa si ustedes encuentran una colmena de las abejas sin aguijón o con aguijón? ¿Qué pueden hacer? Bueno, lo primero es que les vamos a dejar nuestros contactos, entonces nos pueden contactar, nos mandan una ubicación y nosotros por medio de chats de apicultores podemos encontrar el más cercano y les pueden ayudar a recogerlas. Los bomberos por ley tienen que acudir en caso que sea con aguijón, pero realmente la gente no los llama mucho porque les tiran agua con jabón o los queman. Entonces, la idea es poder trasladarlas. Y en el caso de que estén realizando un proyecto y ocupen talar uno de los árboles y haya una colmena ahí, pues lo que se puede hacer es, bueno, voy a guardar este juguete de mi hija, que es que si la colmena está acá, pueden cortar el tronco aquí, arriba y abajo, y eso se lo pueden separar y lo pueden poner como en unas burras diseñadas o por hacerle un techito muy bonito y exponerlo. Y estoy seguro que les va a encantar y contemplar a las abejas. Pasa mucho como cuando hace uno una fogata y se queda viendo el fuego, que es como muy, como se puede decir, como muy terapéutico. Pasa lo mismo con las abejas, no se les queda viendo así, se va el right y es muy agradable. Acá está el código QR por si gustan abrir la cámara del celular y apuntar con la cámara el código, les va a abrir un link donde está modo revista el catálogo de las especies de plantas para meliponinis y bueno, para todo tipo de abejas. Voy a dejar por si alguien quiere. De hecho, se le puede tomar foto y después ingresar también.
Sí, excelente. Después lo podemos compartir también la imagen, como para que lo puedan agarrar la gente que se une luego. Súper. Sí, este catálogo es oro. Está avalado por la Universidad Nacional, por el SINAT, y realmente sí viene bastante específico en relación a especies, floración, época del año. El catálogo se ve más o menos así, esa es la primera página. Entonces, vienen desde especies de hortalizas que se pueden sembrar en caso de que la persona quiera tener provecho de este jardín y que sea un jardín comestible. Vienen especies forrajeras, que son especies no nativas, pero que igual son hermosas. Ornamentales, por si lo que queremos más que todo son especies súper florales y coloridas y que se vean divinas, que no tienen fruto. También hay para palmas, para proyectos específicos, se vería divino. Hay frutales, igualmente, si contamos con un poquito más de espacio y queremos aprovechar el fruto del árbol. También hay especies de árboles para de 1100 a 2800 metros de altura sobre el nivel del mar. Hay para árboles de 0 a 1100 metros sobre el nivel del mar y para algunos de bajura, como dice Alberto, que son especies de árboles de 0 a 800 metros sobre el nivel del mar. Sí, de hecho que bueno, en la última oficina que trabajé de arquitectura nos llegó un master plan de paisajismo, bueno, una gente bastante famosa de Costa Rica, bueno, y era una obra de arte, ¿verdad? Todo estaba demasiado bien diseñado, las elevaciones, todo era precioso, y uno no lo ve con ojos de apicultor. Ahora haciendo memoria sobre ese plano, uno puede decir, pucha, la verdad es que es muy bello, pero son plantas de bajo mantenimiento. Y entonces eso no atrae a nada, ¿verdad? Para ellos puede ser un oasis, pero realmente para los polinizadores no lo es, más bien es una barrera. E incluso un proyecto muy grande con un paisajismo así puede romper corredores biológicos. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta más sobre proyectos, digamos, que sean de inmensos, ¿verdad? Digamos, como tipo Los Sueños o algo así, digamos, en gran cantidad de la huella de los sueños, eso es intransitable para la biología. Sí, entonces realmente, pues por dicha existe este catálogo, está bastante bien clasificado y ojalá se le pueda sacar provecho desde, no sé, personas, ciudadanos que quieren tener un jardincito, hasta ojalá los diseñadores para que lo tomen en cuenta y también analizar qué tipo de especies se quieren atraer. Entonces, esto viene dividido, bueno, en la categoría inicial, hortalizas, por ejemplo. Viene dividido en cuáles son los visitantes y nidos. Entonces aquí la verdad es que creo que sí es importante analizarlo porque si vamos a poner muchas especies que son para Apis mellifera, muy probablemente se haga una colmena, un enjambre de Apis mellifera en la zona. Entonces sí hay que pues velar qué es lo que estamos queriendo atraer. Después viene el nombre de la especie, por ejemplo, chayote, que es una verdura deliciosa que a todos nos encanta. Y acá viene la época de floración, que es casi todo el año y la cosecha se da a los 4 o 5 meses. Y esto es de las cosas más importantes que le estamos aportando a las abejas. Ellas pueden extraer del chayote néctar y también polen. De hecho, en algunas vienen resinas, que eso es súper chiva porque de las resinas es de donde se fabrica el propóleo. Las abejas producen miel, jalea real, propóleo, cera, polen, un montón de cosas, apitoxina, veneno. Entonces realmente sí se puede tener una variedad para disfrute de los humanos y también para bienestar de las abejas polinizadoras. Incluso, bueno, tanto la meliponicultura como la apicultura puede ser un ingreso económico de turismo para el proyecto. Y no tiene que ser un proyecto grande, digamos, puede ser una persona que tenga 2 especies, pero las ha investigado y las trabaja muy bien y reciba gente y les enseñe cómo se trabaja, o en apicultura lleva a la gente de la zona y extrae miel, entonces pueden buscar ingresos y turismo a partir de estas 2 disciplinas. Esto es un ejemplo de la versión tradicional del hotel de abejas. Realmente, ojalá, pues, no piensen que hay que ir a comprarlo a algún lugar. Eso se puede fabricar en casa. Lo que hay que velar es por la maximización de las texturas y de los tamaños de los agujeros. Entonces, hay que tener, por ejemplo, estos son tuquitos de bambú
que están colocados de manera horizontal. Estos son troncos más grandes, con una broca se le pueden hacer huequitos. Esto es una entrada para que se sienta como si fuera una piquera. Esto es resinas de madera, trocitos de madera con un pedacito de sedazo para que ellas puedan anidar ahí. Y acá arriba se hizo otro. La idea es que se pueda hacer en casa porque como vivimos en un país tan húmedo, esto pronto va a estar lleno de hongo. Entonces la idea es poderlo estar cambiando. Otra cosa muy importante es que si se puede poner bajo techo sería lo mejor para que no se deteriore tan fácilmente. También tenemos este otro modelo que es un diseño que se hizo hace poco, espectacular, es como un ladrillito que se puede incluir en el diseño de cualquier tipo de vivienda o edificio, proyecto, Las fachadas. en las fachadas y se ve divino. Y esto estaría para siempre, eso sí, en la estructura, pero es de fácil limpieza. Entonces, el hotel de abejas va a influir mucho en lo que vayamos a sembrar. Entonces, bueno, ¿qué voy a sembrar? ¿Qué voy a traer? ¿Qué diámetros y qué material voy a usar para mi hotel de abejas? Y a nivel de arquitectura, bueno, hemos visto hoteles de abejas lindísimos, hemos visto circulares en forma de donas, hemos visto torres rectangulares, hemos visto como si fuera un Tetris, hemos visto de todo, son lindísimos y yo creo que también pueden darle como ese toque para que el cliente sienta que tiene algo único, escultórico y está aportando en el ecosistema. Después está este, que es una foto sencillita, pero en la que se puede visualizar ese tronco que Alberto comentó ahora, de que si en la finca hay un nido en un tronco, para no interrumpirlo, lo que se puede hacer es cortar el tronco y ponerlo de manera escultórica en el proyecto. En este caso está exhibido de esa manera, pero puede haber muchísima creatividad en la forma de exhibición, puede estar colgado, puede estar bajo una estructura metálica o de concreto o algo sumamente sencillito y la especie va a seguir en su casa y el proyecto igual se va a poder desarrollar. Y se trabaja por los costados, entonces es muy bonito porque puedes intervenirla, puedes cosecharla, también puedes curarla en caso que tenga alguna enfermedad y también está exhibida, entonces, bueno, todos ganan, siento yo. Sí, súper lindo. Bueno, este es un ejemplo de Google, pero realmente me hace gracia porque de aquí hay un montón de torres de apartamentos y no es excusa. Se puede tener un mini jardincito en el cual hasta se le puede sacar provecho. Aquí vemos una plantita de tomate. O sea, la muchacha va a tener tomates para almorzar, pero también puede tener otras más ornamentales, como estas otras. Y realmente la variedad es bastante amplia y uno puede tener un pequeño jardincito en el balcón y con eso ya es suficiente para que si pasa una abejita pueda alimentarse y luego se va. También, bueno, últimamente se pone mucho el ejemplo de la huella vertical porque está de moda en los edificios, pero también en los condominios, la cuota condominal se puede convencer a las personas que vayan a vivir ahí o al desarrollador del proyecto que parte de la cuota condominal sea para un jardincito melífero y que tengan dos colmenitas atrapadas por la zona. Atraparlas es sumamente sencillo y es súper divertido. También les podemos pasar como una explicación de cómo hacer la botellita con propóleos. Y una vez que ya la atrapen, pueden llamarnos a nosotros y nosotros les enviamos al mini policultor más cercano de donde estén para que también darle, digamos, como trabajo y bola a la gente de cada zona. Sí, entonces, bueno, eso era lo que queríamos compartir hoy. Acá queda nuestro Instagram, mi contacto. Yo soy un poquito más dirigida a la parte de comercialización y recetas. Y Alberto es el apicultor en jefe. Entonces, cualquiera de los dos, realmente estamos a disposición de lo que necesiten, cualquier tipo de consulta. Sí, más bien, muchísimas gracias. No hicimos ningún padre como para preguntar si alguien tenía... Aquí las tengo. Dejé lo mejor para el final. No, primero agradecerles muchísimo por el espacio, por toda la información que nos brindaron. De verdad que es sumamente importante tener conocimiento, al menos básico, sobre estos temas y cómo uno como persona individua puede ayudar a las abejas. O sea, de verdad que no hay que hacer
una inversión enorme, ni estar reunidos un montón de personas para poder tener un pequeño impacto en la vida de las abejas. Entonces me parece súper interesante. Así que les agradezco muchísimo por todo lo que nos compartieron. Aquí nos han hecho llegar unas cuantas preguntas. Voy a iniciar con la primera. Nos indican que cómo se cura una colmena enferma. O sea, ustedes mencionaron un poco que esto sí es posible en los escenarios que les ha tocado. ¿Qué se hace? Bueno, vamos a contestar para el tipo de abeja Apis mellifera. Las abejas tienen varias enfermedades y bueno, lo primero que hay que hacer es ver cuál es el síntoma, qué está pasando en los panales y qué le pasa a la abeja, ¿verdad? Si hay eh, manchas de diarrea afuera de la colmena o en el techo, si se están muriendo, también el estado de la cría, hay a veces colores en la cría que pueden decir qué tipo de enfermedad es. Entonces, si uno sabe qué es, pues uno va y hace el tratamiento. Si uno no sabe qué es, uno puede llamar al SINAT, enviar fotos y contactar a un señor que se llama Rafael. Él es el encargado de enfermedades del SINAT y él te puede guiar un poquito, inclusive te va a visitar. Y usualmente los tratamientos se dan por medio de la alimentación, en caso de que sea algún virus, y también hay algunas que son subliminados para poder eliminar, digamos, como ácaros y hongos. Entonces, dependiendo de la enfermedad, así va a ser el tratamiento, y también en los meliponinos, pero los meliponinos tienen una ventaja que no tienen tantas dificultades como la apis. Dependiendo de la raza, es mejor contactar a un especialista. Esto es muy diferente. La verdad es que nosotros a veces nos mandan fotos y redirigimos a la persona que nosotros consideramos que es la más adecuada en el país para eso. Porque no es necesario saberlo todo, pues si no se va a volver loco. Entonces uno lo que hace es tener la humildad de decir, vea, el mejor de esta parte de Costa Rica es tal persona en San Carlos, llámelo, aquí está el contacto y entonces uno redirige, que es lo más saludable de hacer. También la enfermedad más común, la varroa. Bueno, la plaga más común de la abeja apis es una varroa, es un ácaro muy chiquitito y eso se trata, nosotros lo tratamos con ácidos orgánicos, ácido oxálico, ácido fórmico, timol y aceites esenciales. Hay químicos, pero el problema de usar químicos es que se pueden rastrear en la miel, entonces hay que usarlos con mucha antelación a la cosecha. Y si no lo haces bien y te revisan tu miel, te pueden castigar. Ok, súper. Aquí tenemos otra. Ahora ustedes conversaron que en el momento que van a elegir una finca para ver si está factible poner ahí abejas o no, ¿cuál es el radio, digamos, el perímetro que consideran que afecta a esa finca? O sea, ¿qué tanto hay que irse uno al exterior de esa finca para entender si es factible o no? Varía mucho de la ubicación, porque digamos, nosotros trabajamos en un apiario que está a la par de una reserva. Entonces, básicamente que el foco de alimentación de ese apiario va a estar dirigido hacia allá, pero se tienen que contemplar 3 kilómetros de radio. Eh, Más que todo, si la zona donde vas a poner el apiario no es abundante, masa verde, la abeja se puede extender un poquito más y también depende de la raza de la abeja. Hay algunas más fuertes que otras. Ok, excelente. Y también al inicio de la presentación ustedes conversaron sobre el artículo de impacto sobre la biodiversidad en Costa Rica. ¿Ustedes creen que sea posible cuando llegó, digamos, la llegada de las abejas africanizadas, será posible que nos compartan ese artículo como para extender un poco sobre ese tema? Sí, hay un video y un PDF de una lectura, entonces te puedo pasar a... Excelente. Buenísimo. Bueno, esas son las consultas que hemos recibido hasta el momento. Probablemente otras personas van a estar viendo a deshoras el lunch hour. Entonces, cualquier cosa ahí quedamos atentos en Facebook para poder contestarles. A mí sí me gustaría rescatar un punto muy importante que ustedes mencionaron, que es que muchas veces cuando alguien encuentra un panal, tiende por ignorancia o sí, por falta de conocimiento a quemarlo, a echarle agua o ver cómo quitar las abejas, ¿verdad? Entonces es importante saber que siempre está la posibilidad de llamarlos a ustedes y que nos ayuden con un apicultor de la zona
o bien llamar a los bomberos. Yo he tenido el placer de presenciar cómo las succionan, digamos, de sus nidos para luego localizarlas en otro punto. Entonces, de saber que siempre hay una solución, que no siempre es eliminarlas. Entonces, creo que es muy importante para que todas las personas que tienen un panal en casa lo apliquen. Este sería el espacio de hoy. Les agradezco, ¿verdad? Montones todo lo que nos compartieron. No sé si quieren agregar algo para cerrar la presentación. Bueno, no, agradecerte de vuelta porque realmente es importante el tipo de público que está viendo esto, tal vez no está tan informado acerca de estos temas. Y pues lo más importante es pensar que no es algo complicado, o sea, el tema de las abejas son aportes de granito de arena que contribuyen un montón. Y ya si pensamos en proyectos grandes, tampoco pensemos que son acciones costosas, o sea, pueden ser el mismo costo, nada más que hacerlo de otra manera. Y el tema de rescatarlas, hacer el levantamiento de la zona tampoco es costoso, realmente sí vale la pena porque pues los jardines se van a seguir manteniendo, no sé, como que aportamos un gran paso a los corredores biológicos y a no perder las especies. Yo me imagino una zona tan complicada como Guanacaste, que ha perdido tantísima agua, y uno ve como estos proyectos pues preciosos, pero que no toman en cuenta ninguna de estas medidas, que como te digo, no son caras ni complicadas. Y imagínate la diferencia si hubieran, no sé, como más conexiones entre la flora y la fauna, no sé, como todo un poquito más amigable, respetando toda esta fama que tiene nuestro país, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría agregar como que pensemos mucho en cuánto duran las cosas en llegar a estar en el tamaño que están a la hora de quitarlas, a la hora de hacer los levantamientos y ver qué vamos a quitar, realmente tener como un poco más de sensibilidad. A nosotros se nos cayó un palo de nance en una de las fincas y eso es buenísimo para las abejas. Y nosotros vamos a volver a sembrar un nance, pero yo no sé si yo voy a estar vivo para poder verlo del tamaño en el que estaba. Y entonces, bueno, mi hija sí lo va a ver. Entonces, que tengan mucho en eso, que contemplen mucho en eso. Bueno, tal vez hagamos el esfuerzo de quebrar unos un poquito más la cabeza, rediseñar para no botar tanto árbol, o si voy a sembrar, qué voy a sembrar, que realmente sea bueno, porque cuesta mucho el tiempo. Y yo creo que eso es como lo que a mí me gustaría agregar. Sí, y ese catálogo de verdad es muy valioso porque si el proyecto exige de que haya un crecimiento verde rápido, pues ahí están las plantas que son pues rapidísimo de propagar y de mantenerse ya verdes. Y también hay otras a largo plazo, como dice Alberto, pero no, demasiadas gracias y súper chido al espacio, de verdad. No, muchas gracias y gracias por ese cierre. Es muy importante ser conscientes siempre a la hora que diseñamos o construimos, ¿verdad? Saber que tenemos un impacto en cada sitio al que llegamos. Entonces, gracias y estamos en contacto. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego.